Noticias, segunda emisión. Saludamos hasta ahora a Silvia Bonilla. Ella es asesora legal de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos. La Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, ASTAC, consiguió una sentencia que abre la puerta a la sindicalización por ramas en nuestro país. Para hablar de este tema está con nosotros Silvia. Como lo dijimos, Silvia es asesora legal de esta asociación. ¿Cómo está, Silvia? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, esta sentencia que la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos ha conseguido siembra un precedente para la sindicalización por ramas en el Ecuador. ¿Es así? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Sí quisiéramos manifestar que desde el 2014 o inclusive antes, pero en el 2014 se convoca a una asamblea en el local del Centro Agrícola de Quevedo y 66 trabajadores, trabajadoras deciden conformar una organización sindical que responde también a la precarización del trabajo en este sector que viene de décadas atrás. Y frente a la imposibilidad de conformar organizaciones por empresa, por la persecución, por las listas negras de dirigentes sindicales, deciden conformar un sindicato por rama. Esto quiere decir que entre trabajadores de diferentes empresas se unen y conforman este sindicato por rama. El Ministerio de Trabajo, a través del viceministro de Trabajo y de Empleo en ese tiempo, en octubre del 2014, niega el registro de ASTAC como organización sindical y señala que esta cartera de Estado registra y regula la vida jurídica solamente de organizaciones laborales que son creadas con trabajadores en relación de dependencia con un solo empleador. Sí, el mismo criterio es ratificado posteriormente en abril del 2015 tras presentarse un recurso de apelación. Frente a eso, el año pasado presentamos junto con dirigentes de ASTAC una acción de protección, luego de que también el Comité de Libertad Sindical de la OIT, dentro de un proceso de una queja presentada, también exige al Estado la posibilidad de conformar organizaciones que reúnan a trabajadores de varias empresas. Las recomendaciones de la OIT tampoco son acogidas del Estado, tanto así que el año pasado, como te comentaba, presentamos una acción de protección con los dirigentes sindicales de ASTAC y en primera instancia esto es negado y solamente en el recurso de apelación los jueza de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptan nuestro recurso de apelación y declaran la vulneración de los derechos demandados. ¿Cuáles son los derechos demandados? La libertad sindical, la posibilidad de estas trabajadoras de organizarse y también eh, el derecho mismo al trabajo, porque como sabemos, las organizaciones sindicales responden también a la construcción de espacios de trabajo más justos, ¿no? Las organizaciones sindicales igualan las relaciones desiguales que subsisten entre trabajadores y empleadores, sobre todo en sectores agrícolas, agroindustriales. La sala penal manda como medidas de reparación varias cosas. Digamos, la primera que sirve solamente a STAC y es que se registre como un sindicato por rama, que se ofrezcan disculpas públicas y que estas disculpas públicas se publiquen en la página web del Ministerio de Trabajo, pero esta sentencia lo que hace también es abrir la puerta para que otras organizaciones sindicales en estas condiciones o en condiciones similares también puedan organizarse por rama, algo que no está reglamentado en el Código de Ajá. Trabajo y que esta sentencia abre la posibilidad para otros sectores. Es decir, Es Silvia, decir, si le estoy entendiendo bien, es decir, que esta sentencia permite que trabajadores que no tengan relación de dependencia con una empresa determinada se puedan organizar si pertenecen a la misma rama laboral y puedan registrarse como sindicato. ¿Es así? ¿Le estoy entendiendo bien? tal cual, sí, tal cual, hay muchas imposibilidades, ¿no? También de organizarse en otros sectores, no solamente en el sector agrícola. Por ejemplo, en las ciudades, los trabajadores de los supermercados, de estas grandes cadenas comerciales o de estos grandes supermercados, usualmente su empleador son empresas pequeñas, de tal forma que, les pongo un ejemplo, en un Supermaxi o en un Chili's o en uno de estos espacios,
de 5, 10, 15, 20 trabajadores, todos están todos son de diferentes empresas, es decir, todos pertenecen a diferentes empleadores. Esta es una estrategia empresarial precisamente para evitar la organización de trabajadores en ciertos espacios. Esta sentencia abre la posibilidad de que esos trabajadores y trabajadoras se puedan organizar. Por ejemplo, un sindicato general de trabajadores de supermercados. Y podrían organizarse de tal forma que puedan negociar también colectivamente con este grupo empresarial y no solamente con su empresa, donde muchas veces hay persecución también, no solamente en el sector agrícola y en el industrial, que es más precario, pero también en sectores urbanos. Es decir, no cubre solo a los trabajadores agrícolas, puede ser en cualquier rama laboral. Sí, en cualquier rama laboral, siempre que sea un sindicato por rama o por industria o por actividad laboral. ¿Qué requisitos deberían cumplir este grupo de trabajadores para poder ser parte de sindicatos por ramas, por ejemplo? Ahora estamos exigiendo precisamente que se reglamente esto porque no hay una reglamentación, pero los requisitos de forma general que se exige para la sindicalización es uno, la voluntad de las y los trabajadores de organizarse, dos, que sean más de 30, tres, que tengan una directiva provisional y le soliciten al Ministerio de Trabajo su registro. Y nada más. Es decir, la sindicalización no puede restringirse a requisitos que no sean indispensables, sino más allá de la voluntad de los mismos trabajadores y trabajadoras. Claro, requisitos formales, ¿no? Como los nombres, apellidos, copias de cédula, cargos directivos dentro de este espacio sindical, pero no más. Esos deberían ser los únicos requisitos y en este momento como medida de reparación, la sentencia además obliga que sin necesidad de reglamentación, el Ministerio de Trabajo no puede negar cualquier sindicato que se presente y que sea un sindicato por rama. Los grupos de trabajadores por ramas, en este caso, que estén interesados en inscribirse como sindicatos y que cumplan obviamente con los requisitos, ¿dónde deben acudir? ¿Cuál es el procedimiento? Ante el Ministerio de Trabajo, ante cualquier dirección regional de trabajo o ante las direcciones provinciales también, presentar los requisitos que les digo y que están estipulados también en el Código de Trabajo, de forma general para los sindicatos. Es decir, tener más de 30 personas, tener el acta constitutiva en donde se determina la voluntad de cada uno, cada una de organizarse, el listado de la directiva con la pertenencia a qué puesto de trabajo tiene y en este caso también a qué empresa pertenece y con eso y sus estatutos puede hacer una solicitud sencilla al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tendría que registrar estas organizaciones sindicales y también notificar a las empresas que este ha sido constituido. Hay que decir además que los dirigentes, las dirigentes sindicales gozan de protección especial cuando se sindicalizan, es decir, que no pueden ser despedidos o desvinculados de sus labores, de sus tareas, de su trabajo. Y por lo tanto también tienen una protección especial que se extendería también a los casos de los sindicatos por rama. ¿Qué ventajas tienen los trabajadores, en este caso el grupo de trabajadores por ramas, que logre sindicalizarse? La sindicalización lo que permite también es abrir espacios de diálogo social para poder conversar directamente con la empresa, con el grupo empresarial al que representen los trabajadores, para generar espacios de diálogo que mejoren también las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras. Por otro lado, la sindicalización lo que permite también es la contratación colectiva, la negociación y contratación colectiva. Y esto permite también mejorar las condiciones de vida, ¿no? La construcción real de un trabajo digno y la construcción también de espacios de diálogo más frontales, más directos y en igualdad de condiciones frente a las empresas que usualmente suelen aprovechar este espacio de inequidad frente a lo que se conoce como la relación débil o sea, la parte débil de la relación laboral y también enfrentar frente a despidos, frente a maltratos, frente a discriminación, frente a acoso laboral también. Es decir, la fortaleza del sindicato está precisamente en la capacidad que tiene de negociar con las empresas, con sus empleadores, las condiciones de trabajo. Sean estas condiciones económicas, pero también condiciones de salud, de higiene, de seguridad. Estamos conversando con Silvia Bonilla, asesora legal de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, ASTAC. Silvia, una consulta que le tengo que hacer. Hay un gran número de personas que está al momento en el desempleo.
¿Qué pasa con ellos? Para poder formar este sindicato necesariamente tienen que ser trabajadores de la misma rama que estén activos o pueden reunirse, le digo, por ejemplo, un grupo de fotógrafos. Hay muchos trabajadores de los medios de comunicación que han sido despedidos y que han pasado meses y meses y no consiguen trabajo. Y no solo en los medios de comunicación, esto ocurre en varias profesiones y en varias ramas del ejercicio laboral, que están desempleados. ¿Ellos pueden reunirse y conformar un sindicato o necesariamente tienen que estar activos, trabajando? En efecto, nosotras consideramos que los trabajadores que están inactivos porque no consiguen trabajo, pero están en búsqueda, siguen siendo personas trabajadoras y en ese sentido también pueden organizarse y las restricciones que se pongan a la libertad sindical en estas personas son restricciones ilegítimas, es decir, sí podrían organizarse. ¿Y por qué sí podrían organizarse? También porque los sindicatos no están solamente para esta disputa de las relaciones de trabajo con las empresas o con sus empleadores, sino también para la construcción de políticas públicas, por ejemplo, la participación activa de ciertos sectores o gremios de trabajadores frente a las comisiones sectoriales, el establecimiento de salarios mínimos sectoriales también que superan los salarios básicos. Los fotógrafos, por ejemplo, que puedan organizarse también podrían generar incidencia y política pública a través del Ministerio de Trabajo, de las comisiones, para determinar salarios básicos también por sector, ¿no? Es decir, no es solamente para estas disputas con el empleador, con sus empleadores, sino también para otros espacios o incluso para generar herramientas, estrategias para conseguir empleo, ¿no? Y trabajo digno para todos y todas. Muchísimas gracias, Silvia, por el tiempo que nos ha prestado, por la información que nos proporciona en este diálogo. Silvia Bonilla, asesora legal de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, está contándonos esta sentencia que abre la puerta a la sindicalización por ramas laborales en el país. Muchísimas gracias, Silvia. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Lo propio, 12:52 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.